Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Alabado por los siglos de los siglos. Los pequeñitos, por favor, para que vayan saliendo. Mientras tanto, quiero que me acompañen en la segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Mantenga sus Biblias abiertas. No la vamos a leer ahora. Yo les voy a indicar, pero para que tengan segunda de Samuel a mano. Vamos a orar y a darle gracias a Dios porque todavía su palabra puede ser predicada. Señor, te damos gracias porque no es un domingo más. Es un domingo donde vinimos a cantarte, a adorarte, a llorarte y a escucharte. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que avives el fuego en tu iglesia, no solamente en esta, sino en la iglesia general. Padre, no tenemos que decirte que estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo te ruego, por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayudes a estar percibidos, que nos enfoquemos en los tiempos, en tus promesas, en la venida de Cristo, y nos ayude a tener nuestra mente, nuestro corazón, por encima de las circunstancias, fija en esto. Señor, cuánto nos agradaría que todos estuviéramos sentados y poderte ver a ti, agarrando el púlpito y hablándonos a todos nosotros. Pero es algo que tú le has delegado a los hombres y por eso queremos que tú respaldes tu palabra haciendo acto de presencia. Señor, tu palabra, aunque no vuelve vacía, pero si tu Santo Espíritu no interviene, Señor, no cambia, ni hace nada, solamente nos informa. Y yo por eso te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que todo aquel que está sin ti vea en Cristo una esperanza. Todo aquel que está tibio quiera calentarse el día de hoy. Todo aquel que esté alejado, Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia para que lo atraigas. Todo aquel, Señor, que está disgustado, que tú traigas dulzura en tu palabra. Todo aquel, Señor, que está triste, que tú des el gozo de la salvación para que todos podamos estar unidos sin un solo sentir, solo queriéndote escuchar. En Cristo Jesús, Señor, nosotros anhelamos que esto sea así para la gloria de tu nombre. Amén. Vamos a el día de hoy a hablar un poco. Pueden tomar asiento. Mantengan sus Biblias abiertas en segunda de Samuel capítulo 16. Quiero que nosotros hablemos un poquito acerca de la vida de David. Un hombre que pasó muchas pruebas y que estuvo marcado por cada una de ellas. Esto incluye una persecución que nosotros lo vemos de parte del rey Saúl para matarlo, al grado de que muchos de los salmos más tristes que nosotros encontramos en las escrituras fue a través de la persecución que Saúl tenía por David. Vemos cómo sufrió por la muerte del hijo que tenía Betsabé, cómo Dios lo mató. Vivió la violación de una de sus hijas por un medio hermano, o sea, 2 hijos. El asesinato de uno de sus hijos por otro de sus hijos. La sublevación de uno de sus hijos que lo perseguía para matarlo. Y a veces es muy fácil cuando nosotros decimos que queremos ser como David y que Dios nos ame como Dios amaba a David y que se tenga un calificativo de nosotros como lo tenía de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fue un hombre que tuvo que pasar por muchas pruebas. Dios tuvo que probarlo una y otra vez. Y cada uno de estos eventos que sucedieron fue
para fortalecer la fe de David, para Dios tratar con David, para Dios revelársele a David, y que hoy nosotros podamos leer lo que él escribió con ese conocimiento tan profundo de Dios. Pero uno de los pasajes más marcados en las Escrituras fue la sublevación de su hijo. La Biblia nos dice en este libro de Samuel que Absalón tenía resentimientos con su papá y que él se paraba en la puerta de la entrada donde venía el pueblo de Israel para hablar en contra de su papá y comenzar a hacer una conspiración en contra de su padre. Los que son solteros a lo mejor no podrán entender mucho lo que es la traición de un hijo, pero los que son padres saben que eso es un dolor que penetra hasta calcinar los huesos. David estaba pasando por esta situación. Su hijo se subleva. Hay muchas personas que se unen a él para perseguirlo y matarlo y él quedarse con el trono. Y Dios nos dejó plasmado a través del profeta Samuel cómo estaba el corazón de David. Yo quiero hablar de 4 golpes que David sufrió después de lo de, en un capítulo nosotros lo podemos leer, solamente en el capítulo 16, 4 golpes que retumbaron el corazón de este hombre. Lo primero es la sublevación de su hijo. Dice que David huyó con sus guerreros para que su hijo no lo matara. Y en el capítulo 15, Samuel nos dice cómo estaba David. Dice que vinieron algunos de los levitas con él, con el arca del pacto detrás de David. Y David le dijo a los sacerdotes: no, llévense el arca de nuevo, pónganla en su lugar. Porque David entendía que la confianza que él tenía en Dios, o lo que Dios iba a hacer con él, no era por el arca, era porque Dios estaba en todas partes. Y dice Samuel que David describió en ese momento cómo se sentía cuando le dio órdenes a los sacerdotes de que devolvieran el arca. Dice: si a el Señor le parece, me traerá de regreso para volver al arca y al tabernáculo. Pero si Él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que le parezca. Aquí Dios está obrando de una manera, David, donde le está dando a Dios la soberanía de que se maneje como Él quiera, de que haga lo que Él quiera. Porque él sentía que sus días podían estar contados, porque Absalón podía encontrarlo y matarlo. Sin embargo, David expresaba tenía una actitud externa que podía demostrarnos a nosotros el dolor que sentía. Dice que David subió por el monte de los olivos llorando mientras caminaba. Vamos a hacer un poco de imaginación para ver a este hombre llorando en el camino, no solamente por la traición que duele, sino porque fue su hijo que lo hizo. Y dice que llevaba la cabeza cubierta y sus pies descalzos. Los que han ido a Israel saben que el suelo de allá es de muchas piedras. Y aquí la Biblia nos dice que en una actitud de duelo, David caminaba descalzo y iba todo el camino llorando. Dice, este es el primer golpe, el de la traición del hijo. El segundo golpe es, David tenía un amigo íntimo, se llamaba Ahitofel. Ahitofel, para que nosotros podamos conocerlos un poco, era el abuelo de Betsabé. Ahitofel nunca perdonó. Yo quiero que hoy nosotros traigamos un rastro de cosas del pasado que trabajan en el futuro y destruyen.
Aitofel no le perdonó a David que matara a Urías, que era el esposo de Betsabé, y también su hijo había muerto en la batalla. Tenía resentimiento. Sin embargo, este Aitofel era el personaje más importante. Los reyes siempre se acompañaban de personas que eran sus consejeros. Y decía que el consejo de Aitofel era tan, pero tan valorado en Israel, que se consideraba como que Dios hablaba. Así mismo lo describe Samuel en su carta, en su libro. Cuando Aitofel hablaba, hablaba Dios. Y el segundo golpe que sufrió David es que su consejero lo había traicionado también. Cuando hay heridas por un lado y heridas por el otro lado, usualmente lo que se hace es coalición para hacer daño. En este caso, Aitofel hizo coalición con Absalón, aunque los dos tenían motivos diferentes para sublevarse. Cada uno de los dos tenía sus residuos en su corazón y quisieron vengarse de David. Para David fue muy doloroso el saber que su hijo, que su mejor amigo, estaban conspirando para matarlo. El tercer golpe que nosotros encontramos aquí es, hay un refrán que dice que del árbol caído se hace leña. En el tercer golpe encontramos a otro personaje que se llamaba Siba. Siba era uno de los siervos de Saúl, y en ese momento Siba era el que era el administrador de Mefibosé, que era nieto de Saúl. Cuando Siba se encuentra, dice, vamos a comenzar a leer aquí, en el capítulo 16, en el verso 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefibosé, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutos de verano y un cuerno lleno de vino. Siba aprovechó el momento de la debilidad de David y va y se presenta con todos estos regalos en el camino. Vamos a imaginar, David va con todo su séquito, va llorando, va descalzo, va huyendo para que su hijo no lo mate. Se entera de que su mejor amigo lo traiciona, y adicional a esto se aparece este hombre que sus intenciones eran sacar provecho de esta situación. Le lleva todos estos regalos a David, y David le pregunta, ¿dónde está Mefibosé, el nieto de Saúl? Y Sibas le contestó, se quedó en Jerusalén. Sibas comenzó a intrigar para envenenar el corazón de David, diciéndole que Mefibosé se había quedado en Jerusalén esperando que David y Absalón se mataran para él volver a coger el trono de su abuelo. Todo esto mentira. Siba lo que andaba buscando era congraciarse con David para que David diera un decreto de que toda la tierra que le había dado a Mefibosé, entonces David se la otorgó a Siba. Este reporte de Siba lastimó grandemente a David, porque en este tiempo de crisis lo último que él necesitaba era escuchar que otro amigo lo había traicionado. Siba fue absolutamente despreciable, añadiendo más dolor al corazón de David. Cuarto golpe. Dice que mientras el rey David, en el versículo 5, mientras el rey David llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Se llamaba Simeí, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Saúl, el antiguo rey, era de la tribu de Benjamín. Y este hombre sale. Oiga bien, habían pasado más de 20 años que David estaba en el trono. 20 años. Mire lo que es resentimientos.
Mire lo que son las heridas. Habían pasado más de 20 años de la muerte de Saúl y este hombre estaba lleno de odio, lleno de resentimientos y lleno de amargura por David. El corazón herido que no se preocupa por sanar su herida definitivamente quedará sumergido a un infierno de descontento. Era la oportunidad, era la desgracia de David lo que había alimentado el alma de Simei para atacar a David. 4 golpes. Dice el verso 6, cómo Simei comenzó a actuar en contra de David. Les arrojó piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que los rodeaban. Yo estaba analizando anoche, este hombre, el rencor es algo tan grande, mueve tanto, que quita hasta el temor para salirse con la suya. Cuando nosotros leemos en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 12, nos encontramos con la descripción de este tipo de hombres que pertenecían al ejército de David. La Biblia los llama los valientes de David. Y la Biblia dice que eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas montés. Cuando la Biblia da esta descripción era porque eran hombres. Oiga, había un hombre que se llamaba Jasobeán, que Jasobeán en una de las guerras que David libró, un solo día mató 800 personas. 800 personas, dice, una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros en medio de una batalla. Este era el talaje de los valientes de David. Y todos estos hombres andaban con David, caminando con él, porque el ejército nunca dejó a su comandante solo. Un corazón resentido es una máquina poderosa para vengarse, no tiene temor. Este hombre no le importó, que conocía la trayectoria de estos hombres y veía que estos hombres iban armados, y comenzó a decirle cosas a David. Vete de aquí, asesino sinvergüenza, le gritó. El Señor te está pagando por toda la sangre que tú derramaste en la familia de Saúl, por todo lo que tú le robaste el trono, y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón, a fin de que tú vas a pagar ahora, te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Ustedes se imaginan este hombre caminando cabizbajo, lleno de dolor, 3 veces traicionado, y para darle el tiro de gracia se aparece este hombre maldiciéndolo, tú te lo mereces, lo que te está pasando, y comienza a hablar de cosas de 20 años atrás, justificando su actitud para lo que está haciendo con David. Hay uno de los comandantes de David que se llamaba Abisai, que era su sobrino. Él era violento. Y Abisai sale y dice: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Mira, si hay una de las cosas admirable para mí en esta historia de primera y segunda de Samuel, es la fidelidad de un ejército. Nos cuenta Samuel en su segundo libro que una vez, cuando David estaba pasando su tristeza, que se refugiaba en una cueva que se llama la cueva de Adulán, donde él escribió el Salmo 57. Y cuando él está en medio de esa cueva, Saúl persiguiéndolo para matarlo, dice él: ay, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? David era de la tribu de Judá, y la tribu de Judá operaba en el área de Belén. 3 de sus comandantes escucharon que su general había dicho que tenía sed de beber del agua de su tierra. Los filisteos acampaban en toda esa área de Belén. Y era un suicidio a que 3 hombres se atrevieran a entrar donde estaba el ejército enemigo para complacer
el deseo de su comandante. Y estos 3 hombres arriesgaron su vida, se fueron hasta Belén, cogieron agua del pozo, como vieron que su comandante estaba triste dentro de la cueva de Adulán, querían alegrarlo y fueron y le buscaron agua a Belén. Cuando llegaron donde David para ofrecerle el agua, David vio que sus 3 hombres, sus 3 soldados pudieron haber muerto en manos del enemigo y cogió el agua y la vertió en el piso y no se la tomó porque entendía que esta era una agua de sacrificio. Y él amaba a sus soldados, como sus soldados amaban a su comandante. Y eso me admira, esa fidelidad tan grande que hay en ese ejército. Abisai era un hombre agresivo y violento. Dice que en una ocasión usó una lanza y mató a 300 personas en una sola guerra. Un hombre ágil para la espada. Cuando tú lees en 2 de Samuel en el capítulo 12, tú te encuentras con que había uno tan valiente que mató tanta gente que la mano se le quedó pegada a la espada de tanta gente que mató. Eran hombres de guerra fieles. Y él dice: yo le voy a cortar la cabeza a este perro muerto por estarle hablando a mi comandante de esa manera. Y David le dice: no. ¿Quién les pidió a ustedes que intervinieran en esto? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo me quiere matar. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivo para hacerlo? Le dice: pero si mi propio hijo me quiere matar, ¿qué importa lo que este me quiera hacer? A mí lo que me duele es lo que mi hijo me está haciendo. Este es un particular, que diga lo que diga. Déjenlo en paz, permítanle que me maldigan, porque el Señor le dijo que lo hiciera. En eso se trata. Todo esto es una introducción para yo entrar a lo que realmente es el mensaje. El mensaje es esto que yo acabo de decir ahora. Si me está maldiciendo, fue Dios que lo mandó a que me maldijera. Déjenlo tranquilo, dejen que Dios actúe como Él quiera. Las fichas que Dios quiera utilizar para que esto esté pasando, dejen que Dios actúe. Es lo que David te está diciendo. Déjalo que me maldigan, porque Él fue el Señor que le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que hoy sufro. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simeí le seguía al paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras al rey. Yo me lo visualizo caminando con su cabeza agachada y este hombre tirándole piedras, tirándole polvo y David ignorándolo. En medio de un ataque personal y una agitación política, David se encomienda a la justicia y a la misericordia de Dios. En ese preciso momento, es posible que fuera esa noche o la noche siguiente que David escribió el Salmo 3. Y él escribe: oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen: ¿quién le ofrecerá el bien? Y dice: mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío. Él se está ministrando a él mismo. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levantas mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me escuchó desde su santo templo. Dice: yo me acosté, me dormí, me desperté, porque tú eres quien me sustenta. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a mis enemigos en las mejillas. Tú rompes los dientes de los malvados. Y se vuelve a ministrar. La salvación viene del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición.
refugiándose en Dios. No tenía para dónde coger. Todos se han levantado y todos se preguntan: ¿dónde está su Dios? Míralo cómo está destruido. Míralo cómo está. Y David buscando la protección del Señor. Tú eres mi refugio. Hay tres tipos. Quiero hacer la salvedad de que todas las pruebas son con propósitos divinos, sea cual sea. Las pruebas pueden servir para reforzar la fe, para desarrollar un carácter piadoso, para purificarnos, para prepararnos y ayudar a otros, para mostrar el poder sustentador de Dios. Pero yo quiero hablar de tres tipos de pruebas. La prueba que proviene de los pecados o de los errores que nosotros cometemos. David había pecado anteriormente. Hacía años. A veces hay cosas que pasan en nuestras vidas y creemos que han venido de la nada. Han venido porque ya tenemos un precedente escrito atrás. Han venido porque hicimos cosas incorrectas y necesitamos que la justicia de Dios sea aplicada a nuestras vidas. Y nosotros nos hemos olvidado porque se le olvidó a la gente o porque a mí mismo se me olvidó. Pero hay un libro que yo lo nombro mucho, que tiene el título de cada uno de nosotros, en donde están escritas todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y para nosotros poder llegar allá arriba, aquí abajo, todas las cosas tenemos que verlas. Aunque no todas, pero muchas tenemos que verlas como consecuencia de nuestros errores. Y en 2 de Samuel, nosotros habíamos escuchado que Dios le había dicho a David, por lo que hizo con Betsabé y por lo que hizo con Urías, que la espada jamás se iba a apartar de su familia. Por lo que has hecho, yo voy a hacer que tu propia familia se rebele en tu contra. Cuando David iba llorando, todo eso le vino a la mente. Que ya Dios le había dicho: la espada no se irá de tu familia. Y esto que tú has hecho, tú lo vas a ver en tu propia familia. Fue la prueba que pasó consciente de que él mismo lo había provocado. Y hay algo bien importante que yo quiero que nosotros tengamos pendiente. Para Dios usarnos a nosotros, para Dios usarnos, no es ni con corazones sucios, ni con intenciones malas, ni tampoco con un background que el Espíritu Santo esté contrito con nosotros. No. David tenía que pasar por eso. Dios lo perdonó, pero tuvo que pagar sus consecuencias. Y todos nosotros pagaremos la consecuencia de lo que hagamos, bueno o malo. Todos nosotros. No es que yo lo desee, es que la Biblia lo tiene establecido. Porque el apóstol Pablo claramente en la epístola a los Gálatas dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Todo. Aquí no hay nada que se borró ni cuenta nueva. Todo. No es como los bancos que a usted le perdonan y usted no paga más. Dios los perdona, pero usted tiene que pagar consecuencias por lo que hizo. Segundo tipo de prueba son las que suceden a través de este mundo caído. Puede ser a través de enfermedad o puede ser a través de problemas financieros. Y con problemas de enfermedad nosotros nos encontramos al teólogo de los teólogos, el apóstol Pablo, donde 3 veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón que se considera que era una enfermedad que tenía, y 3 veces Dios le dijo: no, bástate mi gracia, no te voy a sanar. Y usted dirá: pero no es justo. Dios estaba trabajando en el corazón del apóstol Pablo para que no se enalteciera. Pablo necesitó una disciplina espiritual para él poder aprender que lo más precioso que todo lo que él vio en el cielo y todo lo que él escuchó en el cielo cuando subió al tercer cielo, era su humildad. Oiga bien, no es tanto lo poderosamente que Dios te use, es que Dios necesita que tú seas humilde o sí. Porque con el apóstol Pablo lo hizo de esta manera. Le dio toda la gracia.
Y el apóstol Pablo decía, yo en mi debilidad me voy a gozar. Con mi ojo en Turquía decían que por allá fue que él nació, que él le daban ataques epilépticos. Otros decían que era que él tenía una enfermedad en los ojos y tenía muchas infecciones constantemente. Su aspecto físico era un poquito feo, asqueroso. Y dicen que cuando él escribió a los Corintios, que dijo que su personalidad era muy frágil. Cuando lo veían en cartas, él era más fuerte. Por todo eso se ha analizado que era algo en los ojos que él tenía, o algo físico que lo hacía débil. Y el apóstol Pablo dice, ok, Señor, si tú me quieres mantener humilde, aunque tú me hayas llevado al tercer cielo y tú me hayas mostrado esas cosas que él mismo describe, que ningún ojo ha visto, y tú me lo mostraste a mí, para que yo no me enaltezca, si yo tengo que estar pasando por esta prueba hasta que yo me muera, déjamela la prueba. Prueba número 3. Dios está dispuesto a que nosotros experimentemos pruebas porque Él desea que nosotros progresemos. Cuando nosotros comenzamos a leer en el libro de Génesis, lo injusto que fue que los hermanos vendieran a José, y cómo José sufrió injustamente siendo vendido. Después una mujer se levanta a difamar su nombre, después tuvo que ir a la prisión. Y pasaron años José en ese proceso, alejado de su padre que lo amaba, alejado de su hermano Benjamín que también lo amaba. Y vemos ya cuando se está terminando Génesis en el capítulo 50 que ya Jacob ha muerto y los hermanos tienen temor de que José se vaya a vengar de ellos. Y José es lo que le contesta a ellos es, ustedes se propusieron hacerme un mal, pero Dios dispuso todo para bien. Lo que hablaba con alguien anoche, me parece, sí. Y con esa persona con la que yo hablaba me decía que habían que pasar años a veces para uno poder ver cuál fue el plan original que Dios hizo. Como pasó con José. David dejó hablar a Simei porque veía la mano de Dios en cada circunstancia. Cuando dijo Jehová ha dicho, él sabía que Dios era más que capaz de callar a Simei y que David no necesitaba dar una orden, porque David una vez cuando estaba huyendo de Saúl, dicen las escrituras que Saúl se acercó tanto a él que casi lo mata. ¿Y qué lo detuvo? Que Dios provocó que los filisteos atacaran el campamento israelí. Y cuando fueron que Saúl ya tenía a David casi en sus manos, vinieron uno de los soldados y le dijeron, el campamento está siendo atacado por los filisteos. Y ahí mismo agrega Samuel escribiendo, Dios intervino para librar a David de la muerte. David había experimentado que Dios lo había librado y que Dios lo había librado de siquiera quedar herido. La Biblia no nos dice que en ninguna de sus batallas, siendo David general de su ejército, había quedado herido. Todo el tiempo era que David salía victorioso y que Dios le daba la victoria, Él había visto la mano de Dios obrando y no necesitaba empujar para que se diera lo que él quería, sino que él dejaba que Dios empujara a él, porque así funcionaba mucho mejor. David dejó hablar a Simei porque sabía que en la mano de Dios está el futuro como el presente. No podemos manejar el futuro. Dios tiene control de lo que va a pasar mañana. Debemos de estar depositados en sus manos esperando que Él decida cuando Él quiera.
Mi pregunta es, no me molesta, Max, yo sigo así, no hay problema. Mi pregunta es, ¿quién es tu Simeí? ¿Cuál es el Simeí que está operando en tu vida? Te ayudaré. Son las personas que Dios utiliza para probar nuestra confianza en Él. Son los instrumentos que Dios usa para cultivar humildad en nosotros. Tu Simeí es el personaje que Dios está utilizando para trabajar en tu paciencia, para trabajar en tu dominio propio, para trabajar en tu confianza, para trabajar en tu dominio propio, para trabajar en la templanza y para no perder el foco. David no perdió el foco. David entendía que su problema era con su hijo Absalón y no le hizo caso a sí mismo. No se entretuvo en el camino en algo que le hiciera perder la visión, sino que su enfoque era su hijo. David estaba convencido en su seguridad de que Dios hace todas las cosas para que cooperen en bien a nosotros. David estaba seguro que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede separarnos del amor de Dios? David sabía que si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? David no conocía de Cristo, pero sabía de la fidelidad de Dios. Yo estoy poniendo en el corazón de nosotros lo que nos da la esperanza de recordar que si Dios nos patimonia a su propio hijo para darnos seguridad de salvación, ¿quién podrá separarnos de su amor? ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Cuáles son esos Simeí? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? El apóstol Pablo escribe en la carta de los Romanos, nadie. ¿Quién nos condenará? El apóstol Pablo dice, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. El apóstol Pablo sigue dando argumentos para que nosotros podamos tener esta confianza que tenía David. Para que nosotros podamos entender que los Simeí que se han levantado en las vidas de nosotros, Dios los está mirando. Y dice, y yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestros temores y preocupaciones de mañana, ni siquiera, oiga bien, ni los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las pruebas son el fuego purificador por el que Dios nos tiene que pasar a todos nosotros para ver dónde nos quedamos. Es posible que estés pasando por momentos de gloria, pero prepárate que al doblar de la esquina viene la prueba. Y que Dios nos tenga a nosotros con las herramientas para poder quedarnos de pie, confiando en nuestro Creador, de que Él tiene el dominio de todas las cosas, de que Él es quien pelea nuestra batalla, de que Él es nuestro vengador, de que Él hace cerco alrededor nuestro, de que Él es que nos defiende, de que Él no duerme, que está todo el tiempo pendiente a nosotros. Que sea esa nuestra seguridad. Vamos a pedirle a nuestro Padre que si estamos falta de fe, que nos la dé porque lo hace. Vamos a decirle a nuestro Padre que si la prueba es difícil, que nos sostenga de la mano para poder caminar en ella. Yo quiero hacer un llamado para esos que le quieren pedir esto al Señor.
Si yo pudiera dejar esto solo, lo dejara solo. Me encara.